Bien, estamos aquí con ustedes en Revista 110 y antes de iniciar con los comentarios del doctor Jacín, tenemos que un aviso de ahora, de las 5 de la mañana, un aviso de tormenta tropical ha sido emitido para la costa norte de Haití, desde la mole de San Nicolás hacia el este hasta la frontera norte con República Dominicana. El gobierno de las Bahamas ha emitido vigilancia de tormenta tropical por el sureste de las Bahamas, incluyendo Acklins, Crook Island, Long Cay, Las Inaguas, Mayaguana y Reyes Island. Aviso de tormenta tropical en efecto para Puerto Rico, Vieques, Culebra, Islas Vírgenes estadounidenses y británicas, Antigua, Barbuda, Montserrat, San Kitts, Nevis, Anguila, Guadalupe, Martinica, San Martín, San Bartolomé, Saba y San Eustaquio, San Martín, Dominica, República Dominicana desde Cabo Caucedo hacia el este hasta Cabo Engaño y hacia el oeste a lo largo de la frontera costera de República Dominicana y Haití, la costa norte de Haití desde la mole de San Nicolás hacia el este hacia la frontera con República Dominicana. Vigilancia de tormenta tropical está en efecto para República Dominicana desde la frontera sur de Haití hacia el este hasta Punta Caucedo. También tenemos que vigilancia de tormenta tropical significa que condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área bajo vigilancia, generalmente dentro de las próximas 48 horas. Cuando es aviso de tormenta, se esperan condiciones de tormenta tropical dentro del área bajo aviso dentro de 36 horas, precisamente. Aviso de tormenta, el aviso de tormenta está en toda la costa norte, bueno, vamos a decir que desde y parte del sur, Punta Cana, La Romana, Higüey, Samaná, María Trinidad Sánchez, todas las provincias del norte y también la parte norte de Haití. Así que esperemos unos días con mucha lluvia y esperemos también que esto no se desarrolle a huracán. Todavía este fenómeno tiene los vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y una localización entrando ya en el día de hoy al Arco de las Antillas. Doctor, buenos días. Bien, amigos, Carlos, tenemos ciclón. Por ahora todavía no le ponen nombre, dicen tormenta tropical número 9. O sea, ¿y cuál es el...? No, desde que alcance la velocidad de los vientos necesaria para pero me refiero, ¿por dónde que no va a dar? Bueno, toda la parte de el polo turístico del este de Macao, Punta Cana, Bávaro. ¿Y ahí coge para arriba o para abajo? Para arriba. Pero básicamente efectos en la costa norte. ¿Va para Nagua y eso? Sí. No. No hay antecedentes. Búscalo. Los que entran por el sur atraviesan la isla y salen por Montecristi y por ahí, pero es muy difícil que después de Samaná arrancan para arriba. Es muy difícil que se... Digo, es histórico, no es que yo me lo invento. Es histórico que haya pasado así, sí. Después que llegue a Samaná, es muy difícil que siga Nagua, Puerto Plata, Montecristi, eso amarillo que está ahí. Sí. Es muy difícil que eso ocurra. Ojalá que siempre ocurra lo mismo. Generalmente eso se dispara. Porque los sistemas montañosos contribuyen a que se desvíen los vientos también. Sí, pero que el sistema montañoso es la septentrional y la oriental. Por eso que usted dice. Bueno, nuestra isla con tantas alternativas. Señores, hoy es miércoles, es 29 de julio, le quedan 3 días este mes, ¿verdad? Julio es 31. Sí, julio es 31. Sí. Bueno. Y entonces tenemos... ¿Cuántos días que le queda a este gobierno? 17 días. Ajá, 17. Bien, 17 días para la toma de posesión del nuevo gobierno, que por cierto tiene una bendición y es que todo lo que le queda es éxito. Si no lo logra es porque no está entendiendo que todos los factores lo benefician. Primero, no tiene culpa de nada de lo malo. Son dos grandes culpables, la naturaleza
y el gobierno anterior. Entonces, él llega como el famoso gobernador de Roma en Jerusalén. Yo no estaba aquí, yo llegué Poncio ahora Pilato, mismo. sí. Si algo pasó, se trata de Luis Abinader, donde todo es flores y augurios buenos. Pero esos son momentos que un gobernante tiene que saber aprovechar. El momento, como dicen, aprovecha cuando todo te luce. Bueno, el asunto es que viene entonces el problema de hasta dónde tú puedes hacer cosas, hasta dónde es posible, pero si no lo hace, o porque no se lo permite la situación, también tiene una excusa. Bueno, lo que recibí fue una carga muy pesada. Sí. Entonces tiene un culpable ahí que es el que sale. Ha llegado un punto, Carlos, de que hasta las inauguraciones de las obras que realizó el gobierno pasado, que la está programando para este mes, y todavía quedan 17 días que posiblemente en esos 17 días se inauguren más de 2 o 3 diarias, incluyendo las 2 obras más importantes del gobierno de Danilo Medina. Muchos dicen que por qué las está haciendo ahora. Primero, tiene que inaugurar lo que hizo. Segundo, muchas de esas cosas hay que terminarlas, porque se estila que el que la hizo es que la inaugura, aunque le falte algo. Es decir, para que sepan por dónde es que vienen las críticas. Ayer mismo el doctor Puello señaló que el complejo de la ciudad de la salud, el Luis Eduardo Aybar, posiblemente abra con una operación de un 25% del 100% que se diseñó para hacerlo. Y como es natural, un alto porcentaje de ese 75% que no va a funcionar tiene el problema de los recursos humanos. Ahí habían doctores, como el mismo Puello, que ya tienen por lo menos 40 y 50 años de ejercicio. Y hay técnicos que deben de ser entrenados para los equipos que están ahí. Pero eso no es un motivo para que los que están buscando cosas las tengan. Entonces lo que se le dice es adelante, no importa. Ahora, en estos 17 días habrán inauguraciones. ¿Por qué también? Primero porque había que terminar algunas cosas, pero hay otra cosa, no se podía inaugurar cosas según la ley. Catalina estaba para una fecha dentro, si usted coge las invitaciones de Catalina, estaban dentro del periodo de campaña que no se podía hacer. De manera que es una situación, todo eso termina, señor, el 16 de agosto. No sé por qué hay tanta ansiedad y gente con preocupación. Ayer, un líder político del Partido de la Liberación Dominicana, un líder histórico es que fue fundador de ese PLD, que cerró filas con Leonel, le abrió fuego a un gobierno que no ha tomado posesión. Franklin Almeida le abrió fuego a un aliado inclusive, como diciendo nosotros vamos a hacer la oposición. Bueno, adelante también. Todo aquel que entienda que se va a beneficiar de una crítica negativa a este gobierno o de un piropo y una lambonería al que entra, que lo hagan si ese es su negocio. Otro asunto es, lo dicho ayer, todo aquello que no va de acuerdo con
los principios de la ética, la delicadeza, porque hay indelicadeza, lo que quiere decir que una indelicadeza es una falta a la delicadeza. Sí. Entonces, lo que tienen que hacer es, como leímos ayer, emitir el decreto número 1 al mediodía del 16, después de el Congreso, después del Te Deum y después de la ofrenda floral. Cuando se llegue al Palacio, no hay más nada que el decreto que revoca todo aquello que no debió hacerse. Primer decreto, revocar el aeropuerto del Este. No, que no cunda el pánico. Ese aeropuerto no procedía porque fue rápido, sin el informe técnico, y perjudicaba a alguien que es muy proclive al triunfo de este gobierno. Pues no hay problema. Hay un militar que toda su vida, además de ser militar, ha sido un distribuidor de gas. Las plantas de gas tienen regulaciones que deben de estar a cierta distancia de sus vecinos. Y él le hizo una verja perimetral a su planta de gas. Pero resulta que él tiene más de 25 años como distribuidor de gas y le ha tocado ser ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora dicen que eso es producto de una malversación. No hay problema. El decreto que incluya la confiscación, demolición de las propiedades de Paulino Sen. Y ya se acabó. Porque tampoco vamos a ponernos locos. No me gusta esa verja, que es muy alta. Demolerla el 18. Y para eso es el poder. El Castillo Terrero, el coronel hermano de Gonzalo, civil inmediatamente. Y si hay prisión todavía sería más efectivo. Porque estamos locos, coño. ¿Y qué más vamos a hacer? Si tiene un país en crisis, que hay que resolver muchísimo. No, pero hay que corregir todas esas cosas. No hay ningún problema. Lo peligroso también es que hay gente que prefiere priorizar esas acciones antes que lo que tiene que ver con el bienestar de la gente. No, porque pueden decir que nosotros estamos distrayendo sobre lo importante. Lo importante es corregir lo malo. No. Le estoy diciendo de buena, modifiquen eso. Demolición del negocio de Paulino. Mañana mismo. Poner en retiro con rango de raso a ese coronel, que toda su vida lo que ha sido es militar, pero no importa, es hermano de un tipo ahí que puso Danilo de candidato y perdió. El tema de si hay alguna venta de inmueble irregular en el último año, anulado. Pensiones, la cantidad de pensiones y de jubilaciones que se hicieron. Mire, antes de que vengan porque no es verdad que ese gobierno en su primer año se va a dedicar a estudiar pensiones y jubilaciones. No es verdad, porque tiene muchas cosas que hacer. Pero cancelar el mismo día. No me puede decir, busque al director de pensiones y jubilaciones que revise fecha, y todo el que se jubiló este año, sobre todo la Cancillería, que Miguel lo que quiere es liquidar su gente, cancelarlo, el decreto, y dejar sin efecto cualquier tipo de nombramiento, ascenso a civiles, a militares, lo que hizo el procurador con cancelar todo eso. Pero para eso es el poder. Y entonces ya seremos felices. Porque tú no le puedes quitar a nadie el derecho de arreglar la cosa. Y después entonces, igual que, señores, la principal información que hace unos días traen los diarios es que el sistema hospitalario está totalmente saturado. Es así.
entre los pacientes que normalmente ocupan los hospitales, que no se han dejado de enfermar la gente, porque el que le da una úlcera, el que le da un dolor de barriga, el que le da un asma, va a los hospitales. Pero ahora una gran cantidad de personas con la coronavirus van. Y entonces esa gente, el que está sano quiere, si le da gripe, quiere una prueba. Y esa prueba tiene un proceso. No hay forma, pero no se cuidan. Eso sí, no se cuidan. Entonces, ahora me recuerda una inauguración que se hizo hace unos 2 meses o 3 meses en La Romana, una de las del sistema de las cárceles del sistema carcelario que llevó a cabo el procurador Jean Alain Rodríguez, invitaba al presidente de la República. Esas cárceles se hicieron con fondos parciales de lo de Odebrecht, a pesar de que se detuvo después por la imposición o el instrumento jurídico que detuvo eso. Entonces, se inauguró en Romana una cárcel para jóvenes en conflicto con la ley. Se inauguró en Najayo también una cárcel. Se inauguró o se va a inaugurar, pero se terminó ya la cárcel de la Nueva Victoria, que tiene posiblemente una capacidad de alojar unos 7 u 8 mil presos, que ahora tienen otro nombre. Internos. Y yo quiero decir una cosa, en esas visitas decía, qué bueno que el ambiente que hay y la forma en que se están manejando esas celdas, son celdas que tienen unos baños muy higiénicos de acero inoxidable. Esas celdas tienen espacio, son individuales o son para 2 personas. Es un primor, sobre todo que aún así la saturación que vamos a tener el 18 no van a dar las 10 o 12 mil habitaciones, no van a dar, porque es que va preso todo el mundo. Según estoy viendo, no sé si hay una celda presidencial, pero no debe haberla, porque hay que buscar una ergástula, la peor, eso es para dar hilo, ¿verdad? Porque es que así es que tiene que ser, porque si no, no se satisface la justicia y todas esas obras que se hicieron no fueron obras para el bien de nadie, esas son obras que se hicieron con el único interés de gastar dinero y robárselo. Entonces esa es una cosa que nosotros vamos a vivir cuando todo el Partido de la Liberación Dominicana en su cúpula pase a ocupar algo que ellos previeron y la hicieron, o sea, hicieron sus casas y sus habitaciones a partir del 16. Yo creo que ellos no deben esperar la orden de Miriam Germán. Ellos deben de ellos mismos constituirse en prisión. Y así se le ahorra al país muchísimos papeles y procedimientos, porque lo que estamos viviendo es inédito. Porque aquella vez Balaguer, de necio, metió presa a un infeliz, que fue al doctor Jorge Blanco y a su equipo. Pero ahora no, ahora es un partido, un gobierno y una asociación de malhechores que defalcaron el Estado, sin estudiar, no importa, tú eres PLDista y tú estuviste ahí, es para afuera que va, no, es para adentro que va. Entonces, eso no hay que discutirlo, pero que pueden hacer un infarto en el afán, que lo lleven al paso para que puedan disfrutar del espectáculo, ¿verdad? Hay mucho que está diciendo, y él también por estar hablando de eso, ¿verdad? Y es para el 15 que es para el 15 de Asua que lo van a mandar. No, en el 15 no. Ese privilegio se le va a dar, para que se sepa dónde están los de alta seguridad. Y ellos mismos previeron sus celdas. Y justamente, miren señores, en la de guerra, que así se llama la Nueva Victoria, caben perfectamente los primeros 8,000 que van presos.
sin ningún tipo de discusión. 8.000. 8.000, porque eso no es acuérdate que va el corrupto y el corruptor, ¿verdad? Y el que hizo ceguera voluntaria, el que se hizo el loco. Ah, no, es una responsabilidad del subalterno. No, señor, usted sabe lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Así es que usted verá, se va a gozar mucho, porque esos son espectáculos. Yo creo que también debe haber una modificación constitucional para que se haga una excepción en el Código Penal y en algunos casos se permita la pena de muerte. Sí, porque eso va a ser un espectáculo deprimente, pasarse tantos años en un proceso, y lo mejor es decapitar a un grupo, para que así ya el país... porque hay gente que se sentiría bien. Y no sería bueno como guardarlo como para uno por semana, no, o como en el circo romano, de que porque el país tiene que marchar. Como los estrenos de los cines que son los jueves y cosas así tampoco. Tienen que marchar, eso es una cosa que... tú verás, eso es nada más, faltan 17 días. Entonces, queremos también decir que fallecieron 2 amigos. Falleció mi amigo Somer Carbucia. Para mí fue un golpe importante porque Somer participó de un ejecutivo, técnico, ejecutivo, productor, fue todo en la parte técnica. Son de esos hombres que no salen en pantalla, pero son los que hacen posible que la televisión exista. Y en nuestros primeros tiempos, Somer estuvimos cerca de él. Me siento todavía peor porque hace 3 días él estaba, creo que con Fernando Hasbún, en una fotografía, y lo vi y le puse, cuando le ponen la opinión, los comentarios, en el comentario puse: Somer, ¿cuánto tiempo te vas a poner más gordo que yo? Y me dice: Julio, qué bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo nos vemos? Se murió ayer de un infarto. Ay, Dios mío. Y no fue de COVID, se murió de un infarto. Otra persona que yo no tuve cerca, pero lo conocí, que falleció ayer, lo encontré hoy en las notas luctuosas, un personaje que se destacó por ser uno de los propietarios de estaciones de combustible más famosos. Tenía estaciones de combustible y la principal es aquella que está en la Máximo Gómez, casi frente a Bellas Artes. Cuando usted baja a la Máximo Gómez, antes de entrar a la universidad, esa Shell que estaba ahí, esa era de Bolívar Bello Veloz. Bolívar Bello Veloz trabajó toda su vida, hizo un capital grande y se dedicaba a prestar dinero. Y tenía una particularidad. Bolívar Bello Veloz, todo aquel que en un momento dado tenía necesidades de financiamientos, acudieron a él y él le ofreció, le extendió su mano amiga. De manera que hoy mucha gente está triste por la muerte de Bolívar Bello Veloz. Porque cuando los bancos no le sirven a las personas y hay alguien que le da la mano amiga, a veces sin ningún tipo de garantía, pues esa persona falleció en el día de ayer. En el día de ayer tuve el privilegio de visitar 2 provincias. Visité Moca y visité La Vega. Quiero decir que la actividad comercial es normal en esos sitios. Encontré algunos elementos diferentes. Primero, mucha incidencia del coronavirus en esas 2 provincias. Mucha gente o que estuvo o que está buscando hospitales para su
atención. También vi las pocas personas que trabajan en el campo que se contaminaron. La gente que trabaja al aire libre y vive en el campo. Pero recuerde que esa área de Moca, Santiago, La Vega, eso ha llegado a poblarse en una forma que casi esas provincias están unidas unas de otras. Y entonces eso ha producido, primero, una acumulación de personas en poco terreno. Segundo, la utilización de tierra fértil en la construcción de viviendas. Yo hice el viaje por dentro. Por dentro quiere decir, cuando tú te vas de La Vega a Moca, irte por Cutupú. Pues yo quiero que tú sepas que desde La Vega del cruce hasta Moca está habitado totalmente. Sí, mire, yo pasé por ahí y yo dije en una ocasión, oye, pero a mí me gustaría vivir por aquí porque Es está una todo... ciudad a la orilla de una carretera. Sí, un sitio precioso y se ve esa tierra así. Dicen que es tierra fértil con 10 metros de profundidad inclusive. Sí, el problema es que eso ahora lo están regulando y me sorprendió mucho que también ahí, por esa aglomeración de personas, hay COVID. Pero donde hay los lugares que hay más distancia, entonces no hay tanta frecuencia de eso. Me sorprendió y creo que debe tomar, ahora que va a haber un congreso de, ¿cómo se llama? De un grupo de personas, lo que propuso el listín. Sí. Debe tomarse en cuenta eso. Usted sabe que... La diferencia entre operar, igual que en el sol, los que trabajan bajo los efectos. Usted sabe que estos días un amigo que tiene que ver mucho con lo que es la comercialización del cacao, me dice que el cacao ha seguido funcionando de maravilla y mucho mejor ahora en el tiempo de la pandemia. En parte por eso que usted dice, porque la gente puede trabajar en una plantación conservando la distancia. O sea, no tiene que tener un trabajo que no amerita aglomeración de personas, que una recolección de un producto y que finalmente se lleve a un sitio para el tratamiento y su posterior exportación. Pero hay muchas cosas, esa es parte también de los negocios, de las actividades agrícolas, que con distanciamiento social se puede seguir llevando a cabo. Bien, señores, hasta ayer rector de la Universidad Católica de Santo Domingo y hasta ayer obispo auxiliar del obispado del Distrito Nacional del Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Jesús Castro Marte, asumió la diócesis más importante después de la del Distrito Nacional, es donde está el arzobispo, que fue el obispado de Higüey. Monseñor Castro Marte, un obispo que hasta ayer fue rector de la Universidad Católica, fue obispo auxiliar, tuvo mucha participación y tiene mucha participación en las actividades de las pastorales de la iglesia, pues ayer asumió el obispado a Jesús Castro Marte, que es nuestro amigo. Nosotros le deseamos que tenga el mismo éxito que obtuvo como rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. De modo que le deseamos lo mejor, ya que tenemos un buen obispo en nuestro obispado, Nuestra Señora de la Alta Gracia, que es Higüey. Bien. Usted sabe que a veces uno ve cómo son las demandas de gente cuando le nombran una persona. En la iglesia no se da eso de decir, no, usted no nos puede nombrar aquí una gente que no sea de este pueblo. No se da. Como cuando hay directores de hospitales que dicen, aquí hay que poner un director que sea de esta provincia o de este municipio.
Pero con la iglesia no pasa. Mira, eso que tú estás diciendo, la primera parte, tiene mucho que ver con la economía también. Muchas personas que hicieron capital en algunas provincias se movieron hacia la capital dominicana y dejaron las provincias sin inversión. Uno de los ejemplos es Puerto Plata y San Pedro de Macorís, que pudieron haber sido en un momento dado capitales de la República, pero sus ricos se van. Y el inicio de esa salida se debe a que realmente cuando los hijos crecen se mueven a la universidad y las madres, por estar cerca de sus hijos, eso era así antes, ya no, ya ahora es otra cosa, pero cuando se produjo eso, se dejaron las provincias desamparadas. Tú, por ejemplo, ves el caso de San Pedro y ves esas propiedades, que ahí estaba Brugal, ahí estaba César Iglesias, ahí estaba en Puerto Plata lo mismo. O en San Juan, Sociedad Industrial Dominicana, y hasta unas naves de industria lavador. Bueno, el asunto es que Sociedad Industrial Dominicana y Café Santo Domingo tenían un papel social en el campo, que los hijos lo desnaturalizaron, pero Masú Pereyó y Bonetti el Viejo, eran los patrocinadores de la siembra de maní y de café y que garantizaban, porque eso es lo importante. ¿Cuál es el problema del productor del campo? Es en aquellos cultivos, durante el tiempo de preparación de tierra, de siembra y de espera a la cosecha, tú tienes que tener financiamiento. Entonces no existía un banco agrícola con la suficiente cobertura y ellos eran el banco. Entonces le garantizaban al cafetalero unos avances que le permitían. Eran la financiera también. Sí. ¿Tú sabes y tenían su cooperativa también. ¿Quién lo hacía también? Eso lo hacían los molineros de arroz. Lo que pasa es que los molineros le cobraban un poco de intereses a los que le prestaban, pero eran cosas que ocurrían aquí y ellos se aprovechaban mucho de la medida. Fíjense que las medidas coloniales eran raras. ¿Cuántas latas de café? ¿Cuántas latas de arroz? Latas, fanegas. Entonces tenían unas medidas extrañas, pero a la hora de vender es libras. ¿Tú oyes? Sí. A la hora del consumo. Bueno, era como un mercado cambiario, pero en pesos, así como lo mismo que de dólar a peso, de fanega a libra. Nosotros los turquitos de tarea. Con la medida, la vara, la yarda, sí. El metro, en el cocote. Pero sí, eso no falla. La cintura y el cuello. También. No, y también lo que un capitaleño no entiende. ¿Cuánto café hay en un cajón de café? ¿Cómo está la habichuela? A tanto la lata. Cajón, una fanega. Sí. Bueno, es interesante todas estas cosas, pero la transición... Pero el asunto de la relación o diferencia entre lo que es para que me lo explique, entre lo que es que no nos traigan en la circunstancia en la que aplica cuando una comunidad dice queremos a uno de los de nosotros en esa posición. Sí, que tú dices que en la iglesia no existe. No, realmente, generalmente, eso se usaba en que los obispos cibaeños eran nombrados en diócesis cibaeñas. Sí. Y Monseñor Pepén, Sedano, pues lo tenían en Higüey. Generalmente lo hacían así. Pero por eso pasa a ti con los senadores. Es muy raro que el senador de San Juan no sea de San Juan. Generalmente no ponen uno nativo del cercado. Ni de la mata tampoco. No, tiene que ser de la provincia. Sí.
Y eso es interesante. Te dicen, no, es que hay más habitantes en ese municipio Sí, cabecera. pero- Está bien, Sí. está bien. Porque hay sus conflictos internos. En estos días, mi amigo Chaede, no el que habla en la Z, sino el papá, me corrigió que y cuando hice la escala de poder de las provincias, usted tiene provincia, entonces tiene común cabecera, era que se llamaba Común San cabecera, Juan. sí. Entonces, común, que es Las Matas, el Cercado, ese es San Juan. Entonces estaba El paraje. el paraje y no había uno también entre el paraje y la común. Y él me lo corrigió. De todas formas, esa escala tiene que ver con lo que originalmente tú dijiste. Tiene que ser uno de nosotros, ¿verdad? Tiene que ser uno de nosotros. Porque si no, no es bien visto. Mira, ahora mismo en Nueva York, hablan de Eligio Jaques, cónsul. Y hay un grupo que dice, no, eso no le toca a Eligio, eso nos toca a nosotros. No, dice, ese no es de aquí. No, ese tiene que ser uno de nosotros, Sí. ¿verdad? Bien, señores, en el día de hoy yo quiero felicitar a Fernandito Núñez. Fernandito Núñez trabaja ahora mismo trabaja en la cooperativa IDECOP, en IDECOP con Mariñez. Fernandito Núñez es un publicista, pero del litoral del PRD. Siempre trabajó con el doctor Peña, siempre trabajó con doña Peggy y ahora pues sale seguro de IDECOP, está de cumpleaños hoy, yo lo felicito y le deseo también suerte. ¿Por qué? Porque ya Guido le entró a doña Peggy para reducir a cero la presencia de toda la dirigencia del actual PRD. Y cuando Guido le entra a una gente, no queda ni un rabito. Bien, en el día de ayer, 2 sobrinos se graduaron de bachiller. Yo estaba en el Cibao y quisiera felicitarlos porque son de esos jovencitos que a pesar de que viven la época, como que no se dejaron llevar por las cosas de un bachiller de hoy en día. Son mellizos, no son homocigóticos, son diferentes. Sí. Visigóticos. Sí. Andrea y Georgino. Andrea y Georgino Baza Pérez. ¿Quiénes son? Bueno, sencillo. Su padre es George Baza Hassim, mi sobrino. Y su madre es Magluta, no, Pérez Magluta, ¿verdad? Pérez Magluta. Miguelina Pérez Magluta. Es decir, que esos muchachos son sobrinos de Jacobo y sí, sobrinos de Jacobo. Su mamá es nieta, es sobrina de Jacobo. ¿Es hija de Freddy? No, esa es hija de Miguelina y de... Son nietos de Librada, una de las hermanas de Jacobo. Bien, entonces yo quiero felicitarlo y decirle que eso no significa llegar a una meta, eso significa iniciar una carrera. Oye, sí. El bachiller a veces celebra ese alto que hacen en su carrera, pero ahí se inicia doctor. el primer día. Ay, doctor. La cantidad de personas, que creo que hoy en día la situación sigue siendo la misma, de los que salen del bachillerato, que ya cuando están mucho antes de prepararse para la graduación, ya están viendo dónde es que van a ir a buscar un trabajo. Bueno, es así. Sí. Entonces, es una situación que ahí viene el asunto de lo del primer empleo. Mira ahí donde están los graduandos, doctor. Me ve a George con Georgino y Andrea. Qué bien.
Qué bien. Qué Ya inte- George, ya qué George es un hombre interesante. mayor, tú viste. Ujú. Ya George está mayor. Bachilleres, Andrea, como pasa el tiempo. Esos muchachitos nacieron el otro día. Sí, así mismo. Qué grande. Y mira, menos mal que pudieron hacer una graduación semipresencial. Ahí, bueno, que por lo menos que todo el compartieron mundo. con sus padres, porque todo el mundo ahora lo que está es La a foto distancia. quitaron la mascarilla para poderte retratar. Sí, así mismo. Bien. Señores, cumplió año ayer un personaje que te demuestra que tú no tienes que ir a la universidad para ser famoso, ni para ser importante, ni fotomen. Manuel Carbonell. Manuel Carbonell cumplió años y que no es un rulo. ¿eh? Qué bien. Antes de las 10 de la mañana estará un Rolls Royce parqueado en la puerta de su casa. Sí, pero hay que ver Porque- para dónde, a dónde lo va a llevar el Rolls Royce, o dónde le Pero eso es gustaría lo que ir. él se merece. Un Rolls Royce, claro un que Rolls sí. Royce. Que llegue o no llegue no es un problema, pero Mire. sentimentalmente que lo reciba. Usted está hablando de la graduación y ahora con el asunto de cómo el trayecto vital de una persona le traza lo que va a ser su vida profesional. Mire, por ejemplo, el caso de quien le habla, que bien hubiese querido ser un técnico en servicios turísticos, pero ¿A ti te gustaba eso? eso fue lo que yo comencé estudiando en la Ah, universidad, ya. pero después tenía muchas materias comunes con el periodismo y ya yo estaba, ya los trabajos que me aparecían eran más de periodismo que de eso, entonces a fin de cuentas fue una transición que no fue, que no tuvo mucha diferencia. Pero también imagínense lo que es la cantidad de gente que cuando comienza por un lado y las oportunidades se le van presentando por otro, le trazan lo que es la trayectoria vital de muchas cosas también. Bueno, quisiera también felicitar a un personaje que para mí es un personaje de readaptación social, política, profesional, que no hay mucho precedente. La lucha del trabajador dominicano por reivindicaciones se marcó mucho después de la muerte de Trujillo porque no era posible, aquí no había ningún tipo de... Por eso es que un Mauricio Báez se convierte en un héroe. Sin embargo, se inicia en el mismo 61 la gran lucha por reivindicaciones del trabajador dominicano. Tú tienes el nacimiento de las grandes centrales sindicales, tú tienes el caso de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, que fue que tuvo una conformación más sólida y tuvo tanta que todavía hoy hay un sobreviviente, y es un sobreviviente porque está vivo, pero desde que todavía está activo. Los otros 2 o 3 desaparecieron porque murieron, pero el caso de Henry Molina, Luis Henry, y de el que sobrevive, que es Alzheimer. Ay, Dios, Bueno, a ver, te digo ahora, espérate. que trabaja... Pepe Abreu. No, Pepe Abreu no es. Espérate. ¿Usted se acuerda ahora? Espérate. El caso es que quiero comentar que la última gran lucha fue la lucha que tuvo el sindicato de trabajadores de la Compañía Dominicana de Teléfonos, de Codetel. Y el líder y el secretario general fue Douglas Hasbun. Y es interesantísimo cómo ahí cesó la lucha de ese tipo, y Douglas Hasbun se integró a la vida laboral en otro nivel, sin ningún tipo de... Gabriel del Río. Gabriel y Henry fueron los dos que yo... Ahora también los otros sindicatos pues tenían sus líderes, como Barbarín Mojica, como Negrón, un grupo grande de sindicalistas.
De todas formas, a Douglas yo le quiero sacar su comida aparte y decir que es interesante ver cómo él entendió el proceso y se retiró con dignidad, ¿verdad? Se retiró con dignidad, sin estridencia. Trabaja en el sector privado y sobre todo que ese grupo nunca se benefició de esa lucha obrero-patronal, porque había algunos que cobraban para vender paz laboral. Eso se vendía, la paz laboral. Bien, pero se dan casos como, por ejemplo... Al principio te dije... Que Molinos Dominicanos yo creo que lo quebró el sindicato, yo creo que fue... Hay muchas cosas que el sindicato... Bueno, pero aquí hubo... Porque a la hora que un sindicato dice, aquí hay que darnos bonificaciones aunque no haya ganancia, ya es una cosa... Aquí hubo sindicatos que le ocasionaban alguna dificultad a los patronos. Y hubo una vez un jefe policial local que entendía que había que resolver un problema, porque Romana tenía su propia seguridad, que eran los guardias campestres y la gente que se ocupaban de la seguridad del campo. Y tú tenías el caso del jefe policial que se ponía a la orden, pero no solamente de Romana, de cualquier área donde se cultivaba la caña, del batey. Es decir, cuando nosotros llegamos a Puerto Plata, las autoridades se ponían al servicio del ingenio. Y esa situación en Romana se excedió un jefe policial para complacer, creía que lo complacía, y el central sufrió mucho, porque un policía se excedió con un sindicalista y lo desapareció, que fue Guido Gil. Eso pasa a veces. Señores, decíamos al principio que Abinader tiene que aprovechar que el país huele a Luis. El país huele a Luis. Y lo primero que quiero decir es que no se equivoquen. Ayer de broma alguien dice, pero tenemos un triunvirato y Luis lo que es el director ejecutivo. Digo, ¿cómo así? Me dice, Vicini, Hipólito y participación. Ese es el gobierno del triunvirato. Y Luis es el director ejecutivo. Que no se equivoquen, porque hay un cuento creo que fue el Papa Julio II, no estoy seguro, pero si no es ese, cualquier papa. En un momento dado, la Iglesia ha tenido dificultad para elegir su papa y en 2 ocasiones tuvo que elegir una transición para ponerse de acuerdo, porque el humo blanco no salía. La última vez que eso ocurrió fue con Juan XXIII. A Juan XXIII tuvieron que despertarlo, porque era un cardenal gordo con problemas de apnea de sueño, y se durmió en el cónclave. Pues empezaron a hablar porque fue sustituir a un papa que gobernó muchos años y en época muy difícil. Y cuando lo despiertan y le dicen, mira, tú fuiste electo. ¿Por qué? Dijeron, mira, vamos a elegir a ese para ponerlo de transición en lo que nos ponemos de acuerdo para poner a otro. Uno, ese hombre hizo la encíclica. Ese hombre despertó, se sentó en el trono papal y hizo lo que tenía que hacer. Juan Pablo I, que gobernó 30 días, recuerdo que doña René fue 2 veces a la toma de posesión de 2 papas en un mes. Ese señor empezó a tomar medidas
en el área económica de la iglesia, en el patrimonio, que lo mataron, lo envenenaron. Y el otro fue exactamente igual que Juan 23. No se ponían de acuerdo, buscaron un viejito y el viejito enderezó. No, yo soy el Papa. Entonces quiero decir, no se equivoquen con este señor, porque él tiene suficiente razonamiento y limitaciones, que es bueno, tener limitaciones y saberlo es bueno. Por ejemplo, ¿qué es una limitación? Él sabe que no es un producto de, ¿qué te digo?, del sindicalismo dominicano. Él es un producto del empresariado dominicano, ¿verdad? Entonces, él sabe de eso. Ayer decía que en el Palacio hay 2 académicos, 2 vicerrectores. El presidente y el vicepresidente y la vicepresidenta son vicerrectores de OIM y de Ucamaima, pero son universidades privadas, lo que le da limitación a no poderlo ayudar en la medida que él quisiera y que se merecen. Entonces, tiene ventajas porque aquí ya escribió uno que quien devaluó la moneda, quien llevó la moneda al 60 fue este gobierno. No fue este gobierno es del PLD y el PLD tiene riquezas acumuladas que no les interesa en lo personal que haya una devaluación. Eso es lo primero que quiero decirle. Por tanto, ellos no son los autores de la devaluación. Ahora yo digo, sin zona franca, sin inversión extranjera, sin turismo, sin exportaciones tradicionales en el nivel de siempre, sin las remesas en el nivel de siempre, sin la repatriación de capitales de empresas que traerían su cosa aquí, sin impuestos, porque no se está recaudando lo que se recaudaba antes, sin dinero sucio y lavado, porque eso es parte de la economía de todos los países, y con esa caída estrepitosa de los ingresos, y si le falta algo, póngale una pandemia que está consumiendo el presupuesto, que convierte a salud pública en la principal fuente de consumo. Entonces, así recibe este gobierno, el gobierno que viene, y Danilo lo entiende, no tiene ningún problema. Déjame inaugurar lo que hice y te ayudo en lo que tú puedas. Me puedes echar la culpa de todo lo que quieras. No tengo problema ninguno. No tiene problema ninguno. Y con una agricultura que puede quebrar y que por suerte todavía tenemos autosuficiencia. Fuera del consumo del día a día, los hoteles no están consumiendo, que tenían un alto porcentaje de la producción nacional en los hoteles. No se están consumiendo. Los hoteles están cerrados, señores. Pueden abrir todos los aeropuertos que quieran. ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes van a venir y de dónde van a venir? Entonces, nosotros yo siempre digo, el único que no está quebrado es el que no ha sacado cuenta. Ahora sí es así. Ahora está todo el mundo, el que ha sacado y el que no ha sacado cuenta. ¿Cuánto tiempo más? Nosotros tuvimos un ejemplo. Señores, nosotros tuvimos empresas que nos presionaban para que propugnáramos por aquí de que se permitiera cierto tipo de actividad comercial, porque no podían seguir. Pues quiero decir una cosa. Ayer yo recibí 3 llamadas, 2 por teléfono y una personal en una estación de combustible del interior. Pero mira, tienen que tirar a los militares a la calle, ya que militares, no policías, que obliguen a las personas, aunque sean 15 días, a quedarse en su casa de noche. Todos esos sitios donde se vende bebida, tienen que cerrarlo. Aunque de día, con el sol afuera, se pueda seguir trabajando con mascarilla. Es que esto no tiene terminación, señores, esto es increíble.
¿verdad? Yo no sé en qué nosotros ni cómo vamos a terminar, pero estamos a 17 días, ¿verdad? De la toma de posesión de un gobierno nuevo. Danilo Medina, uno de los mejores, mire, aunque le duela a usted en el alma, aunque usted crea que su empleo está seguro en la medida que usted le diga malo al gobierno, uno de los mejores y bien intencionados gobiernos que hemos tenido en este país, el de Danilo Medina, en que hay un cambio de gobierno y de partido. Se va todo el mundo y viene todo el mundo, después de 2 periodos de Leonel y 2 periodos de Danilo, 16 años de PLD. Que en el mundo hay, y en República Dominicana, un virus que nos tiene arrinconados a todos, sin respuesta para nada, desconocimiento total de la enfermedad, de la vacuna, de la prevención. Solamente quédate en tu casa, sin esperanza, sin fecha de terminación de esto. Nosotros no podemos seguir aterrorizados por el miedo. La cantidad de personas que te saludan, que tú tienes que decir quién tú eres, porque la mascarilla le cubre el rostro. Nosotros estamos viviendo esa situación. No hay esperanza, pero no podemos dejar vencernos por el miedo, porque el mundo se va a acabar para algunos, pero no para todos. Impotencia. Y todavía hay personas que quieren aprovecharse de esta situación política, económica, social. Alguien siempre está maquinando cosas para ver cómo se aprovechan de esto. No hay forma de engañar al otro. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero se te ve el refajo. No podemos ahora discutir y pelear por un poder que no existe. ¿Qué va a hacer ese señor el 17 cuando tome? ¿Lo va a arreglar todo? Ojalá. ¿O ustedes creen que no? Ojalá. Todo el mundo cobrará su salario, todo el mundo se quitará la mascarilla, todo el mundo, y le echaremos la culpa al PLD y a Danilo. Y se va a resolver todo. No hay fuerza que no sea el deseo del éxito del que viene. Ojalá el que llegue o los que lleguen sepan frente a qué está. Es un enemigo invisible que usted no le puede pegar porque no sabe dónde está. Y los efectos que te produce sí son visibles. Porque tú no tienes el sueldo, porque no tienes la seguridad, porque tienes que quedarte. Cambió la vida completa de todo el mundo. Entonces, vamos a cuidarnos. Pero necesariamente cuidarse no es llegar a tener terror a la situación y enquistarse. No podemos hacer eso. Hay que trabajar en el área que se nos permita trabajar. Hay que trabajar por el país, por usted, por su familia. En todo aquello que se pueda trabajar, no se enquiste y diga, no, yo ahora me voy a quedar tranquilo porque me van a pagar. Va a llegar el momento que no va a haber con qué pagarte. Entonces, ¿qué hago? Echarle la culpa al que estaba. Si eso lo hace sentir bien, hágalo, no tenga ninguna duda. Échele la culpa al que estaba. Y solamente, no es la culpa, sino actúe. Y haga su lista de personas que deben ir no solamente a las cárceles, a los tribunales, sino a las cárceles. Y si se puede modificar la Constitución, como decía, pues vamos a darle a eso también.
Porque se puede crear una nueva guillotina. Claro. 2 o 3 cabezas en una canasta no se verían mal en este momento. Pero es así. Eso es lo que quiere Hay mucha gente. gente. Que eso es lo que... Eso es lo que mucha gente quiere. Porque creen que eso le va a resolver su problema. Porque y no es posible que hayan... Que tampoco es así, ¿eh? Que tampoco es así, ¿eh? Tampoco así. Entonces el PLD se ha quedado con un complejo de culpa que le ha dado al otro la razón. Porque si tú me dices ladrón 3 veces al día y yo me quedo callado, es verdad. Entonces, ese es un problema de ellos. Entonces, esa situación hay que pensarla. Y usted es el que tiene que enfrentarla, cuidándose, trabajándose y no le deje al otro lo que tiene que hacer usted. El otro tema era algo que ayer no se habló, que solamente se lo quiero recordar. Hay un personaje que está recibiendo muchas críticas por el protagonismo que tiene, pero él no podía quedarse en su casa, porque él es el autor de todo lo que está pasando aquí, que se llama Hipólito Mejía. Hipólito Mejía fue que creó ese personaje que hoy gana las elecciones, que le dio apoyo, que le mandó la gente, que le hizo el partido, que le hizo la campaña, que lo hizo vice, que lo hizo candidato y que lo hizo presidente. De manera que a él le toca respaldar lo que él hizo. Ahora, que lo haga a su manera y no a la que usted quiere. Aquí hay personas que se irritan porque Hipólito visita a Euclides, porque lo que quiere es que Hipólito le ponga una querella a Euclides. Entonces, que dejen a cada quien hacer lo que tiene que hacer y que se dejen de estar inventando. Hay un daño enorme que esas redes están haciendo, además del bien inconmensurable que también están haciendo. Pero tenemos la capacidad de digerir todas esas informaciones y todo lo que se dice. ¿No será que quizá hay mucha gente que piensa que una visita de Hipólito significa un perdón? Una exención de un viaje a las arenas del Coliseo Romano. Sí, no, porque ellos están esperando que Hipólito también. Y Hipólito tampoco está en condiciones de echar cristiano al alemán, al león. No lo puede hacer, porque él tampoco hizo un gobierno que él se equivocó en 2 o 3 cosas. Porque gobernar es una cosa y hablar pendejada es otra. Yo a veces me río con lo que yo veo. Cuando tú dices fulano 2020, ese 2020, tú sabes, porque si usted no tiene interés, ¿para qué pone a Abinader 2020? Es para usted decir, búsqueme lo mío. Ese 2020, cuando usted ve, fulano de tal 2020, eso es recordándole. Pero hasta un político dijo, doctor Abinader, ¿qué usted va a hacer conmigo? Vamos a una pausa, Carlos. Bien, volvemos en breve. Rubén, ¿qué?